Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta sesión informativa. Estamos dando paso a que los compañeros que estaban en sala de espera puedan ya habilitar ya su cámara, su micrófono, que la plataforma los reconozca. Bien, pues vamos a dar inicio a esta sesión informativa. Se da en el marco que tenemos actualmente invitación vigente para publicar reportes técnicos en los cuadernos técnicos universitarios de la DGTIC. Es una invitación que ha estado siendo difundida en la Gaceta de la UNAM. Y bueno, pues esta es la invitación y también pues la página alojada en portal TIC, donde ustedes pueden consultar tanto la propia invitación, que en esta ocasión cierra el 10 de abril del 2025 a las 2 de la tarde. Y tenemos también en esa misma página los lineamientos editoriales vigentes, la plantilla vigente del reporte técnico y el formato para la declaración de originalidad, ya sea en autoría individual o en coautoría, así como el botón para poder concretar el registro del reporte técnico que se pueda postular para su eventual publicación en CETUD. Esta es la liga de la página y bueno, estamos también con esto dando tiempo a que los compañeros que van a participar en esta sesión se puedan conectar. Nos presentamos, somos Pamela Valdés, ella es asistente editorial de CETUD. Y soy Marcela Peñalosa, estoy apoyando también como editora académica de esta revista digital. ¿Me quieres saludar? Hola, buenas tardes a todos. Yo me encuentro aquí arriba de la unidad administrativa en el área de planeación. Si llegaran igual a tener alguna duda o consulta, pueden venir. Y también la extensión que tenemos acá es la 28061. Gracias, Pame. Nos están saludando en el chat Alfonso Gutiérrez, David Palomino y Julio César Castillo. Buenas tardes a todos, compañeros. Bien, pues vamos a empezar con la información que hemos preparado para compartir con ustedes. Estamos asumiendo que ustedes ya conocen todos estos documentos, los lineamientos editoriales, la plantilla, la invitación misma. Es importante que los revisen con cuidado. Lo vamos a dar contexto de por qué es tan importante que se revisen a fondo estos documentos. Y bueno, pues les compartimos que CETUD, los Cuadernos Técnicos Universitarios, es una revista técnico-profesional, así fue clasificada eh, en el trabajo que se hizo con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Es una revista además que cuenta con un arbitraje por pares en la modalidad doble ciego. Esto es, los revisores de los reportes que se postulan a la revista no conocen la identidad del autor y los autores no conocen la identidad de los revisores que han participado en el proceso editorial para la revisión de sus trabajos. Tenemos ya presencia en el portal de revistas académicas y arbitradas de la UNAM, así como en el índice de la TINDEX. Y bueno, poco a poco, conforme contemos con otros elementos, por ejemplo, el ISSN que está en trámite, vamos a poco a poco acceder a otros índices. Y bueno, pues el respaldo de la revista está dado a partir del Comité Editorial de la DGTIC, que fue establecido en el año 2023 y que es el cuerpo colegiado que participa en el seguimiento de todo el proceso editorial que trabajamos en la revista. Al día de hoy tenemos ya 6 números publicados con 55 reportes técnicos en total. Estamos teniendo una periodicidad trimestral. Ya contamos también con un conjunto de 60 revisores especialistas en TIC. Ellos son tanto de la universidad como de otras instituciones de educación superior, de iniciativa privada. También hay consultores independientes. Y bueno, pues los revisores intervienen dependiendo de su especialidad
y de los temas que se presentan a la revista por los autores en sus reportes técnicos. Estos reportes ya están siendo indexados por Google Scholar, por ResearchGate, por Semantic Scholar, por Crossref, y ya hemos también identificado que se han citado en tesis de licenciatura o aún en revistas latinoamericanas. A diciembre de 2024 habíamos identificado 6 de estas citas y bueno, pues poco a poco consideramos que esto va a ir incrementándose y estamos trabajando también para ello. En CETUD, pues un reporte técnico, y esto es algo importante a reflexionar cuando uno quiere presentar un texto a consideración de la revista, es un documento expositivo que presenta información sobre aspectos particulares respecto de la contribución que cada autor hizo para obtener resultados de proyectos ejecutados o de servicios prestados para el uso y aprovechamiento de las TIC en entidades y dependencias de la UNAM. Es una revista digital CETUD que se ha preparado específicamente para apoyar a técnicos académicos, a las personas técnicas académicas de la UNAM, en pues el poder presentar en un medio formal, arbitrado, lo que son los resultados de las aportaciones que se han hecho como especialistas en TIC. Y en este sentido, los reportes hay que cuidar entre muchos aspectos que de lo que se está escribiendo en el reporte sea algo que haya ocurrido en los últimos 2 años. También que haya un componente de innovación. Esto es muy valorado por los revisores en el sentido de que no es recomendable presentar algo que ya es, digamos, una rutina o que es alguna manera un poco cierta de responder a una necesidad de TIC en alguna entidad o dependencia. Tiene que haber o un comparativo de, pues antes se hacía de una manera, ahora se hace con esta otra herramienta y hay una mejora y entonces hay una innovación. Eso es válido, pero lo que no ayuda mucho es de pronto hablar de lo que hacemos cotidianamente, a menos que ya lo estemos midiendo para ver cómo puede mejorar. Y también algo que se valora mucho en el proceso de revisión por los árbitros es que con el reporte técnico, otros especialistas, cuando revisen el reporte, puedan contar con elementos para lograr replicar la experiencia, que los oriente para que al seguir lo que se está leyendo en el reporte técnico, pues puedan generar resultados similares, ¿no? Esto es importante que se logre al presentar un reporte técnico propuesto a CETUD. Esta es la estructura del reporte, es lo que ustedes pueden identificar en la plantilla como tal. Eh, es importante pues poner atención en lo que son estas secciones. Primero, pues el título del reporte como tal. Se pide que sea de un máximo de 12 palabras. Y que el resumen del reporte tenga un máximo de 300 palabras por su parte. Ya en lo que es el texto y el desarrollo o cómo se va a presentar el reporte, es necesario incluir una introducción. En la introducción se habla de la importancia del tema que hemos elegido, de sus antecedentes, la definición, el contexto del problema que atendimos a través de lo que vamos a presentar en el propio reporte. Y ahí se concluye la introducción con un párrafo que nos pueda mencionar el objetivo del reporte y con todas las recomendaciones que conocemos para la redacción de objetivos. Esa es la manera como se solicita que se finalice la sección de la introducción. Para poder entonces dar paso al desarrollo técnico, donde pues se presenta la metodología que se siguió para poder trabajar en lo que se está presentando en el reporte y cómo fue el desarrollo de actividades, de pues estrategias, de lo que se concretó en sí para poder alcanzar los resultados. ¿Qué fue lo que se hizo? Ya por su parte, en la sección de resultados, ahí vamos a destacar los hallazgos, los productos que se hayan obtenido y cuáles fueron pues también los indicadores de éxito,
en un momento dado qué retos se enfrentaron, qué vulnerabilidades encontraron y pues también ahí cómo es que se abordaron. Esa es la importancia de la sección de resultados, donde en este caso es muy importante que se puedan eh, presentar un análisis de los resultados para que tenga valor esa sección. No se trata nada más de incluir ahí qué fue lo que se obtuvo, sino bueno, también qué es lo que el autor considera que se puede destacar o qué nos están diciendo esos datos que se presentan en la sección de resultados. Ya en las conclusiones es importante destacar las aportaciones. Ahí es el espacio para lucir lo que hicimos como autores. Qué relación hubo entre los resultados que hemos presentado y el objetivo en sí del reporte. Y aquí pues lo que se recomienda es que no sean listados de cosas, ¿no? No se trata de poner ahí una lista de temas que alcanzamos, ¿no? Y tampoco es el lugar para presentar información nueva. Sin embargo, sí es valioso en un momento dado en las conclusiones hablar de las perspectivas del tema. Y pues también, como les decía, es el lugar para lucirse. Entonces, a partir de la experiencia de lo que está demostrando el autor que maneja a lo largo del reporte, pues qué recomendaciones puede hacer en torno al tema. Y ahí es donde también pueden dejar abierta una puerta, un vínculo a lo que en algún futuro quieran seguir escribiendo sobre el mismo tema. Es muy relevante incluir las referencias. Estamos pidiendo desde que inició la revista el formato APA en 7ª edición. Y en este sentido, pues los reportes, ya sea de autoría individual o de coautoría, tienen un número diferente de referencias que se está solicitando como mínimo. Hablando de la extensión de los reportes para la autoría individual, se piden un máximo de 2.000 palabras, un mínimo de 1.700. Y para coautoría un máximo de 6.000 palabras, un mínimo de 4.000. Esta extensión es de puro texto, que no estaríamos contando aquí ni tablas, ni figuras, tampoco el resumen, ni los agradecimientos, tampoco las referencias o los anexos. Es decir, en la sección propiamente de introducción, desarrollo técnico, resultados y conclusiones, son las que cuentan los textos que se hayan incluido en esas 4 secciones para revisar la extensión del reporte. Y en cuanto a las referencias académicas, para la autoría individual se piden mínimo 3 referencias y para la coautoría 8 referencias. Y aquí, bueno, pues es importante comentar que se piden que este mínimo de referencias sean de otros autores. Es decir, es válido poner alguna autocita, no abusar de ello, pero que esto no entre en las referencias mínimas que se están solicitando. Tiene que haber un valor de poner la autocita, ¿no? Porque también esto, pues aquí aprovecho y les comento, tenemos como toda publicación digital de la universidad, contamos con herramientas para poder revisar las similitudes y las coincidencias de los textos con otros textos académicos y por eso, pues, siempre es importante tener un adecuado manejo ético de los textos que incluimos en nuestro reporte y pues utilizar todo lo que nos recomienda APA para poder hacer el citado e incluir las referencias que hayamos utilizado durante la presentación del reporte. Estamos pidiendo también que las referencias hayan sido publicadas dentro de los últimos 8 años y pues se pide que no se utilicen dentro de estas referencias ni guías técnicas, ni blogs, ni notas de prensa y tampoco manuales técnicos. Esto es un punto que a veces nos cuesta un poquito de trabajo en cuanto a cuando ya nos hemos decidido a participar para proponer un texto. Las referencias académicas estaríamos hablando de artículos en revistas, de tesis de posgrado, en un momento dado también podrían ser tesis de licenciatura,
Hay un abanico amplio pues elementos que podemos utilizar como referencias académicas y que no son documentación técnica únicamente. Sí, de pronto recibimos textos que se postulan a CETUD, donde las referencias son manuales que se consultaron para poder hacer una actividad técnica. Pero esto no es válido. Se pueden incluir, pero no cuentan en el mínimo de las referencias, porque lo que se está pidiendo es que los autores puedan dar contexto académico del problema que están abordando en el reporte. Y por eso es importante pues hacer una revisión de la literatura y en este caso pues son de las revistas afines a la temática que está abordando el autor en cada reporte. Bien, pues tenemos que al momento en CETUD o en los primeros 6 números nos han propuesto 79 reportes y de ellos, ya les había comentado, hay 55 reportes publicados, quiere decir que 24 se quedaron en el camino. Y aquí tienen ustedes pues una idea de qué fue lo que les pasó a esos 24 reportes que no lo lograron. 16 de ellos no cumplieron con lineamientos editoriales y en esto queremos detenernos un poquito. Nos parece importante que pues insistir con todos ustedes en que es una práctica que no favorece el poder lograr un buen reporte si solo bajamos la plantilla y nos ponemos a responder la plantilla, ¿no? Esto no ayuda si no hemos hecho una revisión de los lineamientos, porque ahí es donde van a encontrar el tema de las referencias, el tema de que sea algo que se hizo en los últimos 2 años. Y entonces todo la revisión profunda de los lineamientos editoriales es lo que les va a ayudar a redondear el que el reporte cumpla con lo que va a revisar tanto el equipo editorial como el comité editorial de la DGTIC y eventualmente, por supuesto, los revisores que participen en el proceso para, pues, avanzar a que el texto pueda llegar a ser publicado en la revista. Siguiendo con qué le pasó a esos 24 reportes, uno de ellos no concluyó el proceso editorial. Sí nos ha ocurrido de pronto que un autor en el camino decide retirarse del proceso y no concluirlo. Y sí hemos tenido reportes dictaminados también como no publicables. Estos fueron 5 en este conjunto que les estamos presentando. Quiere decir que son 5 reportes que no contaron con 2 dictámenes que favorecieran su publicación. Las reglas de la revista son que el reporte técnico que avanza en el proceso editorial es revisado por 2 especialistas y si ellos 2 no coinciden en recomendar que se publique el reporte, ya sea directamente o pidiéndole modificaciones al autor, se busca entonces un tercer revisor para que pues sea quien desempate la decisión editorial. Todo reporte que ha sido publicado en CETUD, por tanto, ha tenido al menos 2 revisores que hayan recomendado la publicación. Y de los 24 reportes que no han sido publicados en los primeros 6 números, pues también voy a destacar que 2 de ellos ya cuentan con un dictamen de publicación. Sin embargo, el comité editorial determinó que era importante atender a cabalidad las recomendaciones de los revisores y bueno, no se publicaron en el número de febrero de este año y están en proceso de que los autores los mejoren, los retrabajen, fortalezcan diversos aspectos de los textos para que ya eventualmente se puedan publicar en el número de mayo de este año. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque el participar en la invitación, por ejemplo, la que está abierta actualmente del 1 al 10 de abril, no asegura que se va a poder publicar, en este caso, en el mes de agosto de este año. En el proceso editorial pueden pasar muchas cosas y bueno, el comité también toma decisiones al respecto, como en el caso de estos 2 reportes que les comentamos. De los 55 reportes que hemos publicado en estos primeros 6 números, pues
No hemos tenido como tantos resultados en coautoría, apenas tenemos 3 de ellos en esta modalidad. Y pues hemos logrado ya contar con 58 autores distintos y pues ya tenemos el caso de 4 autores que cuentan con 2 reportes publicados en CETUD. Muy bien, pues esto es lo que hemos logrado hasta ahora y pues nos parece importante compartirles qué es lo que les recomendamos evitar al momento de presentar propuestas de reportes técnicos a CETUD. Como ya les hemos sugerido en esto que hemos compartido hasta ahora, no es buena idea que el reporte tenga como fondo o como principal enfoque presentar un procedimiento o una guía de cómo es atendido un servicio o un proyecto. Sabemos que esto nos cuesta trabajo de pronto cuando estamos muy orientados a un servicio muy, muy técnico. De pronto pensamos que nuestra manera de presentar un tema es decir, bueno, pues yo instalé una herramienta y entonces el paso 1 fue conseguir la herramienta, el paso 2 fue instalarla, el paso 3 fue configurarla. Esto no es válido para un reporte técnico en los términos de los lineamientos editoriales de cuadernos técnicos universitarios. Eso constituiría un procedimiento o una guía que se puede llegar a anexar al reporte como tal, pero no es en sí la esencia de un reporte técnico. Entonces, esto es importante observarlo y evitarlo porque algo que de pronto nos llega a ocurrir es que estos reportes están llenos de imágenes de lo que va pasando cuando voy configurando una herramienta y eso no es lo que se está buscando como un reporte técnico válido para CETUB. Otro punto que no es válido presentar, porque no es el enfoque de la revista, hemos tenido casos donde algunos autores revisan un tema que les interesaría llegar a aplicar en algún momento. Una nueva herramienta, una nueva línea de trabajo, una nueva tecnología. Y entonces revisan bibliografía y tienen idea de cómo aplicarlo, presentan lo que se podría hacer con esa herramienta, pero esto tampoco es el enfoque de lo que estamos pidiendo en la revista. El reporte técnico por naturaleza nos tiene que presentar resultados concretos de haber aplicado algo que hizo el autor. ¿Cuál fue su contribución especializada? Algo que ya ocurrió, ¿no? No algo que puede ocurrir si aplicamos esos nuevos métodos, herramientas o tecnologías. Entonces, si no hay una aplicación concreta de lo que ya haya hecho el autor o los autores, entonces no es candidato a presentarse en un reporte técnico. Otro punto también que les recomendamos evitar es que se digan cosas si no hay una fuente en la que se fundamente. Por ejemplo, podríamos decir, el servicio tal es muy importante en la UNAM. Eh, y tal vez sea una verdad que todos podríamos observar, pero ese tipo de elementos de contexto para hablar del problema que van a desarrollar en un reporte técnico, debemos decir de dónde lo obtuvimos, ¿no? ¿Quién dice que el servicio tal es un servicio muy importante? Y seguramente puede haber documentos de la universidad, alguna memoria de las entidades o dependencias, alguna numeralia, algún informe donde se diga que ese servicio realmente es relevante para la institución. Siempre que digamos algo de manera categórica, es importante citar la fuente en la que estamos fundamentándolo. Esto aplica mucho a los conceptos. A veces también se van usando conceptos en el reporte. Siempre es importante encontrar una fuente que nos ayude a respaldar el concepto que estamos presentando en el reporte técnico. Por otra parte, y en los lineamientos hay un desarrollo, una puntualización de la parte de confidencialidad. Sí les recomendamos también evitar que se puedan incluir datos que pudieran comprometer los servicios tecnológicos de la universidad.
Esto es un ejemplo clásico y muy claro, son las direcciones IP. A veces también los nombres de ciertos componentes de una infraestructura tecnológica, si los revelamos en una figura, en una parte del texto, podemos llegar a generar una vulnerabilidad, por ejemplo, de seguridad de la información. Entonces, es importante que tengamos presente esto. Queremos hablar de lo que estamos haciendo en la universidad, pero no queremos que la información pueda llegar a generar un problema para la entidad o dependencia. Les podemos compartir, tuvimos el caso de un reporte que además de datos técnicos, la dependencia nos pidió establecer claramente. El autor mencionaba que habían aumentado de personal en la dependencia y esto también para ellos era un dato que podía generar una controversia en cuanto a decir solamente aumento de personal. En todo momento, y esto es importante destacarlo, nosotros estamos como técnicos académicos de la universidad, estamos hablando de lo que estamos haciendo en la institución, pero sí estamos también en una colaboración, en un ambiente de que todo esto sea para difundir conocimiento y no para generar una situación que se pueda prestar a un problema para la institución. Sea, en este caso, la dependencia presentó una solicitud de que se hicieran ajustes en el texto de un reporte que ya había sido publicado y se hicieron. Y así fue como también enriquecimos este lineamiento de confidencialidad, pues para que en algún momento inclusive los jefes inmediatos puedan ser consultados por el comité editorial para confirmar que la entidad o dependencia está de acuerdo en que se pueda hacer difusión de lo que un autor está proponiendo a CETUD. Entonces hay que pues, ser muy hábiles con esto, podemos orientarles con mucho gusto, como ya mencionó Pamela, ella está ubicada arriba de la unidad administrativa. Les comparto también su extensión, la 28061. Tenemos el correo electrónico de editorial.cetud@unam.mx y pues siempre estamos en la mejor disposición de poder orientar si hubiera dudas sobre cómo cumplir alguno de los lineamientos. Ahorita nos detuvimos en el lineamiento de la confidencialidad. Regresando al aspecto de las referencias, nos ha ocurrido también en diversas ocasiones que se incluyen referencias en la sección correspondiente, pero no se emplean en el texto, ¿no? Y bueno, esto no es una práctica que hable bien de quien la ha hecho, porque de pronto no se trata de decir, ah, sí, hay 3 referencias que son consultables. Bueno, pero ¿cómo se utilizaron para construir el texto que se está presentando? Y esto además los revisores siempre ponen atención en ello, ¿no? ¿Cuál es el marco de referencia en el que se basó el autor para presentar su reporte? Entonces, importante siempre, las referencias que se incluyen en la sección correspondiente es porque se están utilizando realmente en el desarrollo del texto. Y bueno, insistirles también en que pues hay de pronto imágenes o a veces anexos que hay autores que los proponen, pero que lo que se llega a encontrar es que no contribuyen realmente al cumplimiento del objetivo del reporte. Y por eso aquí les repetimos esto que ya se mencionó, un procedimiento, una guía, inclusive puede ser un ejemplo de un anexo válido. Ese es el lugar donde puede ir una guía o un procedimiento cuando un autor realizó una tarea técnica que le permitió obtener resultados, los resultados que está presentando en el reporte, pero no es ni el aspecto principal del texto del reporte. Y bueno, también hay que ser cuidadosos en no abundar en anexos. Hay algunos anexos que son más bien candidatos a estar en una página web, en algún otro lugar a donde se puedan hacer referencia a ellos. Y también las imágenes, cuidar mucho su calidad, cuidar mucho la pertinencia de por qué está ahí la imagen. Nos tiene que ayudar a entender lo que el autor nos está presentando en el reporte. Bueno, todo esto fue lo que recomendamos evitar, pero también tenemos lo que les recomendamos favorecer. Y bueno, pues ya habíamos mencionado que un servicio TIC
es candidato siempre, aunque se trate de algo que se hace ya de manera muy constante y que a lo mejor se domina mucho, pero siempre puede tener puntos de análisis y de mejora. Entonces aquí a lo mejor algo que recomendamos es llevar numeralia de lo que se está haciendo en el servicio TIC en el que estamos participando y pues ver ahí cómo podemos demostrar que con la contribución, la aportación que se hace como técnico académico, como el autor que está escribiendo el reporte, cómo se llegó a mejorar ese servicio TIC con la intervención, con el aspecto que se presenta. Hubo un antes y hubo un después. Hay un proceso de análisis por parte de la persona técnico académico y entonces ahí ese panorama, ese escenario es un candidato a ayudarnos a presentar un reporte técnico. Tenemos también lo que es el que se favorezca demostrar esa especialización, esa contribución específica de cada autor en el reporte, sobre todo también en las coautorías, que quede claro que hubo varios actores ahí que contribuyeron con una especialidad de cada uno de ellos a poder lograr el resultado que se está presentando en un reporte, sobre todo en los de coautoría. También les recomendamos favorecer que las herramientas que están utilizando para ejecutar el proyecto o para implementar la mejora del servicio TIC, que se justifiquen. A veces, de pronto, en lo que presenta un autor en el reporte, ya se está utilizando un software, un sistema operativo, una herramienta, y si es la única que tienen en la entidad o dependencia, es muy válido aclarar en el reporte que esa herramienta o ese elemento de infraestructura se utiliza por política de la entidad o dependencia. Es con lo que cuentan y eso es entendible. Pero de pronto también a veces tienen la opción de elegir entre alternativas. Y en ese caso es muy importante aclarar cuáles fueron esas alternativas y cómo es que eligieron la herramienta, la infraestructura que finalmente emplearon. Si esto no se hace, los revisores usualmente cuestionan, bueno, si existían varias alternativas, por qué usaron esta? ¿De dónde salió? ¿Sí? O también, si es lo único que tenían, por eso les recomendamos, establezcan claramente ustedes en el reporte que ese software, ese sistema operativo, esa herramienta de virtualización de lo que ustedes estén presentando en el texto, pues se utilizó porque es la política de la entidad o dependencia. Esto es importante para decir, bueno, todos los elementos con los que el autor integró la solución que está presentando, de dónde los sacó y por qué. Y esto también nos lleva a los cómo, ¿sí? Cómo lo abordó y esa es la parte metodológica. Se hizo un desarrollo técnico, se presenta en la sección correspondiente en el reporte y ahí es donde, si recordamos, ya revisamos esto en la estructura del reporte, el desarrollo técnico es el lugar para compartir qué metodología siguió el autor o los autores para poder llegar a los resultados que nos presentan en el reporte técnico. ¿Se vale usar, por ejemplo, cascada? Sí, sí se vale. Sí, y muchos autores dicen, bueno, hice una planeación, después ya fue implementando hasta llegar a las pruebas y a la implementación. Está bien, pero sí tienen que establecer qué metodología se utilizó para poder llegar a los resultados. Y también en este sentido, ya les habíamos comentado, el presentar datos sobre estos resultados obtenidos y si tienen además resultados a lo largo de una línea de tiempo para poder hacer comparativos antes y después de soluciones que fueron implementadas, esto también favorece mucho pues el que los resultados demuestren que hay un análisis, hay una comparación, hay un antes y un después. La persona en su especialidad, en las contribuciones que hace a la universidad, va midiendo lo que está haciendo, ¿no? No solamente lo hace y lo hace muy bien, sino que también lleva un registro de qué tanto lo hace y de qué manera se está llegando a las soluciones que trabaja cada persona.
Todo esto son elementos que favorecen mucho el que el reporte tenga buenas posibilidades de ser publicado. Y bueno, pues de esta manera les queremos también compartir que el calendario actual del año 2025, estamos trabajando por trimestres y nos encontramos actualmente en este periodo de registro de postulaciones del 1 al 10 de abril, para que si todo sale bien y si fluye el proceso editorial, pueda haber una posible publicación el 13 de agosto. Y ya les podemos avanzar las siguientes fechas en que se abrirá el registro de postulaciones a CETUD. La siguiente fecha será del 2 al 11 de junio para una posible publicación en noviembre. Y el último periodo de registro de postulaciones será del 1 al 10 de octubre para una posible publicación en febrero del año que entra. En este sentido, es importante compartirles que cada reporte técnico que se propone a CETUD es analizado en el comité editorial de la DGTIC en dos momentos. Después de que se propone el reporte, se hace una revisión preliminar para confirmar que se está cumpliendo lo que piden los lineamientos editoriales. Por eso la importancia de detenerse a revisarlos con cuidado, a consultarnos si así lo consideran necesario, de no solamente llenar la plantilla, sino de hacer todo lo que nos piden los lineamientos editoriales para que se pueda confirmar que sí se están cumpliendo los lineamientos y se pase esta primera aduana, digamos, que es la revisión preliminar, que el comité editorial la confirma en una de sus sesiones ordinarias. Y el segundo momento que el comité editorial revisa y analiza el reporte, cada reporte técnico, es cuando ya todos estos que pasaron la revisión preliminar siguen un proceso editorial a lo largo de varias semanas y eventualmente se hace un segundo análisis del texto ya cuando ha concluido el proceso editorial para hacer la aprobación final de su publicación en algún número de la revista. Y bueno, pues esto es lo que los dos momentos donde los textos son revisados por el cuerpo colegiado, además de todo el arbitraje que hacen nuestros revisores sobre cada uno de los reportes técnicos. Este año también, en 2025, vamos a iniciar con un seminario para apoyar a quienes quieren ser autores en CETUD. Vamos a tener este 30 de abril la participación del doctor Claudio Molina Salinas. Él está adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas. Y bueno, el doctor Molina preparó justo un curso de escritura académica para el posgrado y está preparando una sesión muy interesante sobre recomendaciones para enfrentar esto de la página en blanco y cómo empezar a escribir. Entonces, vamos a estar también buscando este tipo de apoyos a través primero de un seminario y eventualmente también vamos a buscar el apoyo de algunos talleres. Bien, pues esto es lo que les podemos compartir. Antes de pasar a una ronda de preguntas, si tienen ustedes algunas dudas puntuales, pues queremos pasar a un ejemplo que esperemos que podamos ubicar entre todos de un tema conocido. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí en esta sesión Zoom hemos visto las películas de Harry Potter, de la saga de Harry Potter, y bueno, vamos a hablar como en un ejemplo de selección de tema. Vamos a ponernos en el contexto de lo que ocurrió en la batalla de Hogwarts hacia el final de la última película. Y bueno, vamos a imaginarnos que están ahí todos los que participaron en la batalla de Hogwarts, pues ya después de todo lo que había ocurrido, de que había concluido, y bueno, podrían estar decidiendo de qué pueden escribir un reporte técnico para proponerlo a CETUR, ¿sí? Y entonces, bueno, pues es que todos nos sentimos Harry Potter en lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podría querer hacer Harry Potter. Y yo les preguntaría aquí, ¿de qué podría escribir un reporte técnico Harry Potter? ¿Qué ideas alguien quiere compartir? Porque hizo muchas cosas a lo largo de todas las películas para poder llegar al desenlace de la batalla de Hogwarts, que como sabemos es ganada por ellos.
Voldemort es derrotado, ¿de qué podría escribir un reporte técnico? Para establecer una contribución específica individual realizada por este personaje al logro colectivo que fue la batalla de Hogwarts. Si alguien tiene una idea, pues aquí piensen, tenemos una propuesta, pero a ver, ¿qué es lo que alguien podría... A ver, bueno, si avanzamos entonces, en lo que llegan a alguna idea, Dos de entrada, propuestas. ¿mandé? ¿Hay dos Ya hay varias propuestas? propuestas. Ajá. ¿Cómo Ok, eliminar los Horcrux? ajá, Otra sobre cómo podría utilizar la piedra de la resurrección. ok. Otro sobre cómo regresar de la muerte. Ujú. ¿Por qué tomó la decisión de destruir la varita de Sauco? Uso defensivo de la varita mágica. Proceso de preparación a una batalla entre magos. El uso de los hechizos. Y otro de pociones. Ok, muy bien. Oh, pues muchas gracias. Miren, hay que revisar que no sea muy amplio, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar algunas de las ideas aquí. ¿Cómo eliminar los horcruxes? Daría pie para varios reportes técnicos. Eso es muy bueno, porque podría haber una secuencia de reportes durante varios periodos de publicación. ¿Cómo podría utilizar la piedra de la resurrección? Es muy puntual, esa es muy buena idea, ¿sí? Y ese es lo que queremos transmitirles. No tenemos que hablar de toda la trama. Un aspecto tan puntual como cómo se puede usar la piedra de la resurrección, esa es una muy buena idea para un reporte técnico. Ya vimos que tiene una extensión de 1.700 a 2.000 palabras. Es más que suficiente para hablar de algo muy puntual. Si elegimos temas muy amplios, las palabras de pronto nos limitan mucho en poder contar toda esa historia. Cómo regresar de la muerte también puede ser algo muy puntual. ¿Por qué tomó la decisión de destruir la varita de Sauco? Es interesante, pero en realidad la destrucción de la varita ocurrió después de que se ganó la batalla. Entonces, no contribuyó a derrotar a Voldemort y eso no sería como un reporte técnico en el contexto de batalla de Hogwarts. A lo mejor podría ser para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí eh, alguien escribió las mejores prácticas defensivas y ahí voy a quedarme con ese comentario porque la propuesta que les tenemos justo tiene que ver con eso. Una estrategia defensiva, una estrategia de defensa es fingir la muerte, ¿no? Que es algo que se vincula a lo que alguien propuso de la piedra de la resurrección. Eh, bueno, después de eso, con ese impulso es que cuando finge su muerte, logra una buena estrategia de defensa y de descontrol del oponente. Y entonces aquí, para el tema de las referencias que luego nos cuestan mucho trabajo, unas propuestas que tenemos para ustedes son estas tres. Efectivamente, fingir la muerte y esa parte del actuar de Harry Potter tiene que ver con la piedra de la resurrección, entonces pues habría que hablar de dónde viene la piedra de la resurrección. ¿Se acuerdan que dijimos, existe la piedra de la resurrección? Es una afirmación categórica que no podemos hacer aparecer de pronto si no fundamentamos eso en una referencia. Y la referencia adecuada para ello es la fábula de los tres hermanos que aparece en los cuentos de Vida del Bardo. Otra parte que ya mencionaron ustedes, el tema de los horrocruxes y lo que eso implicaba, porque era necesario que Harry dejara de ser él mismo un horrocrux. Pues los horrocruxes vienen de los secretos de las artes más oscuras, que es el libro que consulta Tom Riddle para inicialmente pues animarse a entrarle a ese tema de los horrocruxes. Pero como además el tema principal del reporte va a ser fingir la muerte, bueno, pues hay que buscar el marco teórico de fingir la muerte. Y bueno, pues resulta que en la naturaleza esa estrategia de defensa existe. Las zarigüeyas, los tlacuaches la utilizan
Y bueno, podemos también apoyarnos en un artículo académico como este de tanatosis, qué es y qué animales la practican. Y nos ayuda entonces a establecer la relevancia de el fingir la muerte como parte de una estrategia de defensa ante un depredador. Eso es lo que ocurre en la naturaleza, pero bueno, esto es una estrategia en una batalla. Y ya con esto podríamos desarrollar lo que podría presentar alguien que hizo muchísimas cosas en una trama muy compleja para acotar el tema de un reporte técnico que podríamos proponer. ¿Qué pasaría en el caso de un reporte en coautoría, ¿sí? Con el mismo contexto de la batalla de Hogwarts? Vamos a pensar que el reporte en este caso, si ustedes revisan los lineamientos, aquí sí se vale hablar de la batalla de Hogwarts o se vale hablar en un reporte en coautoría del servicio TIC o del proyecto TIC en su conjunto. Y sí, habrá que hablar de dónde vino la batalla, cómo pasó, en qué contexto, y ahí sí hay que recurrir a otro tipo de referencias académicas para hablar de la batalla en sí de Hogwarts. Pero eso no nos elimina la necesidad de encontrar qué contribuciones específicas individuales hicieron los coautores. Entonces vamos a imaginar que podemos tener de coautor a Neville Longbottom. eh, Su aportación podríamos acotarla de todo lo que hizo en la batalla de Hogwarts, pero algo muy relevante fue cuidar las reliquias, ¿no? Él rescata el sombrero, con el sombrero oculta la espada y con esa espada elimina a Nagini. Y esa es su contribución a la batalla de Hogwarts. Y habría que establecer también pues las referencias que nos pueden ayudar a respaldar lo que va a decir este coautor. Otra coautora posible podría ser Molly. Y bueno, su aportación fue no menor, fue derrotar a Bellatrix. Y podríamos rescatar también como un tercer coautor lo que ya hablamos de Harry Potter sobre cómo fingió su muerte y pues finalmente ya en el contexto completo de la batalla de Hogwarts, pues sí hablar de que contribuyó a derrotar a Voldemort para que además pues así finalizara la batalla como tal. Y en este sentido tendríamos, además de las tres referencias que ya habíamos mencionado, pues tendremos que incluir 5 referencias más, ¿no? Si recordamos, es una extensión mayor, es de 4 a 6.000 palabras, lo que se pide para un reporte en coautoría. Tiene que hablar de todo el evento, de todo el servicio o proyecto TIC, pero sin dejar de destacar las aportaciones individuales que están haciendo los coautores. Y esto sería la manera como se podría organizar un reporte en coautoría. Pues quisimos proponer este ejemplo para esto de acotar el tema siempre es un reto. Hemos tenido autores que ya han publicado, pero que se han peleado mucho con esto de lograr acotar el tema. Y pues es una noticia buena cuando tenemos temas que son muy amplios, pues como ya les mencionaba, podemos tener la oportunidad de pensar en diseñar varios reportes individuales o aún en coautoría. Pues esto es lo que eh, les podemos presentar. No sé si si alguien quiere comentar algo, preguntar algo o también escribirlo por el chat. Eh, Reiterarles que del 1 al 10 de abril estamos con el registro abierto para que puedan hacer propuestas, hacer postulaciones. Comentarles también que hemos tenido temáticas de muy diversos tipos. Hay reportes y ustedes también es importante que lean lo que ya se ha publicado en CETUD. Hay reportes que nos hablan de experiencias. Por ejemplo, hay un compañero de FES Acatlán que habló de cómo organizó unas sesiones de inducción para alumnos. Y aparentemente eso implicaba, entrecomillado, el que habilitar el auditorio para que los estudiantes pudieran llegar y también atender redes sociales, pero lo presenta de una manera tan estructurada que es un reporte individual muy valioso. Lo que quiero transmitir con esto es que
todas las actividades que hacemos son candidatas si utilizan recursos TIC, si son servicios TIC o proyectos TIC, son candidatas a hacer un reporte técnico. Si tienen dudas, de verdad con gusto los asesoramos.